El Colegio de México presenta Historia de la Globalización con Carlos Marichal. El doctor Carlos Marichal es profesor emérito del Centro de Estudios Históricos y, en esta serie de podcast, nos hablará de un tema que es actual, empezando por sus orígenes. Se trata de la historia de la globalización desde tiempos antiguos. Doctor, usted nos habló en la sesión anterior del fenómeno de la temprana globalización y se refirió al tema de la esclavitud como parte de ese fenómeno. ¿Nos puede explicar por qué? Claro que sí. En tiempos recientes, la historia de la esclavitud se ha convertido en un gran tema polémico y ha despertado no solo debates, sino movimientos sociales contrarios a la discriminación social y racial. En los Estados Unidos se ha expresado, como todo el mundo sabe, en el movimiento de Black Lives Matter. Pero actualmente en América Latina este tema también está escalando y entrando en los debates políticos, culturales y educativos. No está por demás recordar que este 25 de marzo es el Día Internacional de Remembranza de las víctimas de la esclavitud y del comercio transatlántico de esclavos. Así ha sido declarado por las Naciones Unidas y será motivo de numerosos encuentros y manifestaciones próximas, o sea, dentro de pocas semanas. En un podcast sobre historia como este, debemos tener en cuenta que la historia de la esclavitud fue un capítulo fundamental de su historia, de la historia de la temprana globalización. Pero frecuentemente ha sido soslayada, pues ahonda en los problemas del racismo y la discriminación más extremos. Hay antecedentes importantes que lo explican. En primer lugar, en el pasado, las vidas de los africanos y afroamericanos no importaban mucho a ojos de sus explotadores, los comerciantes y plantadores y muchos otros miembros de las élites de la América colonial, salvo como mercancías. Esto era así porque la esclavitud era un gran negocio, de los más redituables de la temprana globalización durante 3 siglos. Y la verdad es que este tema, trágico y enorme, no se ha incluido adecuadamente en la historia de América Latina, ni se habla de sus consecuencias a largo plazo en muchos de los textos de historia que se usan en las escuelas, pero también en los libros de historia para el gran público. Ha aumentado la publicación de temas sobre la historia de la esclavitud, pero falta mucho trabajo. Desde la época de los descubrimientos por Cristóbal Colón de las nuevas rutas transatlánticas a América y de Vasco de Gama de Portugal de las rutas marítimas alrededor de África para llegar a la India y a la Asia Oriental, aumentó el comercio mundial de mercancías valiosas, como hemos visto en los anteriores podcasts. Las sedas, la plata, el tabaco, muchos productos que empezaron a comerciarse internacionalmente. Pero también comenzó a comerciarse con personas. Me refiero al tráfico de esclavos africanos que se transportaban de manera forzada con grilletes y muchas veces en el fondo de barcos en condiciones completamente degradantes, largas distancias. Desde tiempo atrás, estos seres humanos, convertidos en prisioneros y luego convertidos en mercancías por los comerciantes, eran enviados desde África Oriental por los mercaderes árabes a los mercados en Medio Oriente, particularmente al palacio del sultán del Imperio Otomano, aunque también a muchos otros señores y reinos árabes de menor peso. Pero a su vez, un número mayor de esclavos comenzó a ser enviado desde África Occidental a América por comerciantes portugueses, españoles, ingleses, franceses y holandeses desde el siglo XVI, sin respeto por las condiciones de salud de los seres humanos que habían esclavizado y que deseaban vender para lucrar con sus vidas. Los mercaderes metían varios cientos de africanos esclavizados, hombres, mujeres y niños, en barcos
de 200 a 300 toneladas en el siglo XVI y en naves de mayor tonelaje en los siglos XVII y XVIII. Metían a todos los que podían, hacinados, mal alimentados, con grilletes, con escasa posibilidad de ver la luz o de moverse durante semanas y semanas. Condiciones terribles. Además, los barcos de vela de los esclavistas eran bastante frágiles. De ahí el gran reto de viajar y sobrevivir en trayectos larguísimos. Estamos hablando de la época de la globalización, de las conexiones en largas distancias, desde África hasta las Américas. Y podían sobrevivir adecuadamente en mares tranquilos, pero cuando daban las tempestades y enfrentaban corrientes traicioneras en los océanos, el viaje se volvía un verdadero infierno. Se ha calculado que entre 15 y 20% de los esclavos murieron en los viajes como consecuencia de enfermedades y castigos sufridos en esos trayectos, desde el momento que eran capturados y sometidos hasta el momento de su venta, como si fueran animales vendidos en distintos mercados de las Américas. Aún así, pese a la dificultad en reconstruir toda esta historia, los historiadores han establecido que entre 1560 y 1800 se transportaron algo próximo a 12 millones de personas esclavizadas de África a América, el mayor trasvase de seres humanos de un continente a otro hasta entonces en la historia. Pueden comparar esa cifra de 12 millones con la medio millón de españoles que llegaron a la América española durante toda la época colonial. O sea, fueron muchos más los afroamericanos en total. Pero también la mortalidad fue enorme. ¿Cómo funcionaba el comercio de esclavos? ¿De dónde venía y quiénes controlaban este tráfico de personas? Bueno, en América española, desde el siglo XVI en adelante, se importaron esclavos a las islas azucareras del Caribe, especialmente a Cuba y a Santo Domingo. Y eso desde la primera hora. Y luego comenzó el tráfico con otros territorios como México, la Nueva España. De hecho, Colón trajo algunos esclavos con él. Este tráfico se realizaba para traer mano de obra destinada al trabajo agrícola y como peones en las islas españolas del Caribe, ya que la población indígena local fue diezmada con extraordinaria rapidez en las islas por las múltiples pestes que llegaron de Europa con los españoles. Recordemos que el siglo XVI es la época de la catástrofe demográfica, la mayor de la historia humana, ya que con los conquistadores llegaron todas las enfermedades del conjunto de Europa, Asia y África, para los cuales los habitantes nativos de América no tenían defensas. O sea, llegaron juntos la malaria, el tifus, la viruela, el sarampión, la peste negra, la tifoidea, en fin, el conjunto de enfermedades de Asia, África y Europa en los barcos en los que vinieron los españoles y en los barcos en los que llegaron los africanos, como esclavos, pero traían también enfermedades y se difundieron con extraordinaria rapidez entre una población, la población indígena de América, que no contaba con formas de combatir los nuevos microbios mortales. Por este motivo, especialmente en el Caribe, los efectos fueron fulminantes y los españoles suplieron la falta de mano de obra en gran parte con esclavos africanos. O sea, la falta de mano de obra por la catástrofe demográfica fue tremenda. Y eso incita a traer esclavos de África para trabajar. En México, el caso de la catástrofe demográfica fue tremenda. Se ha calculado, los historiadores han calculado que las pestes provocaron una reducción de la población de unos 12 millones de personas en la época de Cortés a apenas 2 millones en el siglo XVII. O sea, una caída brutal de 80%.
Y esto llevó a una situación de falta de mano de obra. Cortés fue el primero en traer esclavos. Trajo un buen número para trabajar en sus trapiches e ingenios en Cuernavaca desde muy temprano, desde los años de 1530. Y a México llegaron un buen número de esclavos entre 1530 y 1650, pero después disminuyeron. De todas maneras, durante largo tiempo, el mayor trasvase de africanos fueron destinados a las plantaciones de azúcar en Brasil. Brasil fue el país que recibió más esclavos, bajo dominio portugués. En una palabra, el comercio de esclavos fue un complemento de las flotas de azúcar, de las que ya hemos hablado, que conectaban Brasil con Europa. Pero cuidado, los esclavos también se empleaban en el trabajo de las minas de oro en Brasil y en las de plata de la América Española. No en tanto número como las plantaciones, pero sí se emplearon en minas. Y también los esclavos fueron destinados a trabajar como sirvientes y artesanos en la mayor parte de las ciudades del hemisferio. Podría pensarse que en algunas partes de América la esclavitud no tenía importancia, pero fíjense en un dato revelador. En Argentina, que siempre se ha apreciado de haber sido poblado por europeos, en el siglo XVIII, su capital, Buenos Aires, contaba con una tercera parte de la población esclava. Afroamericanos en Buenos Aires dominaban en muchos sentidos. Y en un convento jesuita en Córdoba, en el siglo XVII, había 3.000 esclavos. En fin, las cifras de la esclavitud se han ido reconstruyendo por los y las historiadores a lo largo de estudios publicados durante los últimos 40 años. Y existen actualmente algunos sitios en Internet que contienen una vasta cantidad de información al respecto. Como nos señala el historiador Herbert Klein, ya los trabajos son numerosos sobre el tráfico de esclavos. Pero falta más trabajo para lograr un cuadro completo y una geografía más precisa de los orígenes del tráfico y sus trayectorias. La mayoría de los esclavos procedían de la África occidental, desde Senegal y Ghana, a través de Nigeria hasta Angola, aunque también comenzó a llegar un número más pequeño de Mozambique en la costa oriental. La manera en que los mercaderes portugueses procuraban sus esclavos consistía en establecer vínculos comerciales con ciertos reinos guerreros de africanos que se dedicaban a la caza de población de otras etnias que sometían y trasladaban a las costas, donde se los vendían a los portugueses, que habían establecido ahí una hilera de factorías que eran unos pequeños fortines donde operaban los comerciantes, conocidos como factores. Ahí los portugueses compraban los esclavos de los africanos, guerreros que se los traían sometidos, y les pagaban a ellos con telas coloridos, con armas, con cuchillos, con alcohol y con una considerable diversidad de productos manufacturados. Y este tráfico se mantuvo durante siglos y nos habla de la conveniencia de conocer más sobre la historia africana, ya que despierta muchas preguntas. Pero no hay tiempo ahora para explorarlas. Una vez adquiridos los esclavos, se cargaban en barcos, como ya hemos dicho, y se ponían a la venta eventualmente en los mercados americanos. Los que llevaban los esclavos eran conocidos como negreros, eran comerciantes esclavistas, eran portugueses y luego había españoles y había holandeses. Los holandeses vinieron a reemplazar a los portugueses porque se establecieron por todas las costas de África. Se interesaron también en establecer plantaciones de azúcar en el nordeste de Brasil, plantaciones que requerían esclavos, y empujaron a los portugueses afuera durante un tiempo, hasta que tuvieron
una serie de guerras y los portugueses vencen a los holandeses, que tuvieron que mudarse a su vez y se trasladaron al Caribe, a Curazao y a la Guyana holandesa. Los holandeses llevaron muchas de las técnicas más nuevas de las plantaciones azucareras al Caribe y pronto otros rivales comenzaron a rivalizarles. En primer lugar, los comerciantes ingleses, apoyados por la corona, tomaron control de Jamaica en 1660 y luego de Barbados, las Bahamas, las Islas Virgen y Caimán, Montserrat y muchas otras, casi siempre expulsando a los colonos españoles, como los nombres de estas islas indican. Los británicos, comerciantes y plantadores comenzaron a cultivar el azúcar en cantidades importantes, por ser una de las mercancías más demandadas en la Europa durante la temprana globalización. El azúcar que tenía muy altos precios por ser consumo de las clases aristocráticas adineradas. Pero para ello, para producir el azúcar, empezaron los mercaderes ingleses a traer grandes cantidades de esclavos, de africanos, a las costas del Caribe y los sacaron de África, de los puertos, de los ríos, de zonas como Nigeria y otras tierras más al sur. Después siguieron los comerciantes franceses, que en realidad tomaron el lugar de los bucaneros o piratas franceses que habían convertido la parte occidental de la isla de Santo Domingo en su territorio favorito. De hecho, el nombre de bucaneros viene del hecho de que muchos de los tempranos piratas también criaban grande ganado porcino y lo vendían como bacon salado, ahí bacon, bucaneros, el que vendían a los demás piratas, a los comerciantes, a los marineros en el Caribe y también a los plantadores de azúcar. Hacia mediados del siglo XVIII, los franceses, apoyados por su monarquía, convirtieron a Saint-Domingue, luego conocido como Haití, en la isla azucarera más próspera del Caribe. Y ahí llevaron más de 500,000 de esclavos africanos en apenas 40 años. Y fue precisamente ahí, como se sabe, que se dio la mayor rebelión de esclavos de la historia moderna, que se convirtió en una guerra de independencia para librar a Haití del gobierno de los plantadores franceses, esclavistas. Pero sobre eso volveremos en un minuto. ¿No hubo resistencia de parte de los esclavos a su explotación? Durante los 3 siglos de dominio colonial, los esclavos en distintos territorios efectivamente ofrecieron resistencias a la explotación extrema a la que estaban sometidos. De ahí que en toda la América española hubo rebeliones ocasionales y sobre todo grandes fugas de esclavos que pudieron escaparse a las montañas o las selvas. El término quilombo era el más frecuente para describir estos refugios, que en algunos casos llegaron a ser inmensos. El más famoso fue el Quilombo dos Palmares, un territorio libre de esclavitud entre 1580 y 1710, o sea, durante 130 años. Se organizó un refugio enorme, un reino en realidad, organizado por esclavos negros fugitivos y sus descendientes. E inclusive tenían un rey de afroamericanos en el Amazonas. De todas formas, en general, eran castigados los fugitivos en las colonias españolas, portuguesas, holandesas, francesas y británicas, castigados con la muerte o con castigos y heridas terribles en sus cuerpos. Por ello, el riesgo de escapar siempre fue muy notable. Sin embargo, hay que citar el caso de la rebelión más famosa, la revolución en Haití, que comenzó en los años de 1791 y que se convirtió en una guerra de guerrillas librado por esclavos negros y algunas personas de color libre contra el ejército colonial francés y los propietarios de esclavos entre los años de 1791 y 1804. Al principio, en los primeros meses, los esclavos rebeldes mataron hasta 2,000 blancos y destruyeron 280 plantaciones. El jefe de las batallones que empezaron a operar en Haití, de batallones negros, era Toussaint Louverture,
Él, muy capaz militarmente, forjó alianzas con fuerzas españolas que habían cruzado de Santo Domingo. Querían derrotar a los franceses y sacarlos de la isla, porque los franceses estaban en la parte occidental de la isla, los españoles en la oriental, o sea, el Santo Domingo actual y el Saint-Domingue, como decían los franceses, la parte occidental, que hoy en día es Haití. A pesar de tener grandes avances, Toussaint no pudo evitar el desembarco de 25,000 tropas enviados por Napoleón en 1802 para restablecer el orden colonial. Fue arrestado y enviado a Francia y murió en una prisión ahí. No obstante, las tropas francesas fueron diezmadas por las fiebres tropicales, todas, malaria, todas las distintas fiebres tropicales, y al final los sucesores de Toussaint lograron derrotarlos y echarlos y establecer la República de Haití en 1804, el segundo país de América Latina en lograr su independencia tras los Estados Unidos. Haití, ¿por qué Haití? Pues hubo discusión entre los dirigentes revolucionarios haitianos que no sabían qué nombre adoptar. Dijeron, Saint-Domingue ya no lo queremos. Un nombre africano tampoco. Queremos Haití, que era el nombre prehispánico, el de la época antes de la llegada de los españoles. Ahora, una cosa muy interesante de la consecuencia del declive de Haití como centro productor de productos tropicales a raíz de la revolución es que tuvo consecuencias muy diversas. Por ejemplo, en el caso de Cuba, en Cuba los españoles se dieron cuenta que ya el gran competidor en azúcar pues había desaparecido y se pusieron a producir azúcar en gran cantidad. A partir de entonces, y Cuba se convirtió en el mayor productor de azúcar en el mundo en el siglo XIX. Ahora, eso también implicó traer esclavos para trabajar en las plantaciones. 500,000 de esclavos se importaron a Cuba entre 1800 y 1850. A su vez, el declive de Haití como centro de productos tropicales llevó a otra cosa muy curiosa, que es que Brasil desde esa época se convirtió en el mayor productor de café. Haití había sido el gran productor de café en el siglo XVIII, pues desde principios del siglo XIX es Brasil, porque ya Haití no producía. Pero para esto había también que traer esclavos. 500,000 de esclavos llegaron a las plantaciones del Nordeste y luego más a Río de Janeiro, a Minas Gerais y Sao Paulo, que se convirtieron en grandes regiones productoras de café. Otro efecto de la revolución en Haití fue que se trasladaron muchos plantadores de Haití, de los plantadores franceses, a Luisiana. Y en Luisiana establecieron plantaciones de azúcar y trajeron esclavos. Esto coincidía con la producción de algodón y de añil y de arroz con esclavos en otros estados del sur de los Estados Unidos. Como todo el mundo sabe, en el sur de los Estados Unidos dominaba ya la esclavitud, pero fue fortalecido a partir de la llegada de los franceses a Luisiana. Se extendió la esclavitud en forma importante. La prosperidad de las plantaciones esclavistas llevó a que los dueños de las plantaciones, las élites del sur de los Estados Unidos, promovieron la expansión hacia el oeste. Este fue el gran motivo por la independencia de Texas en 1836, que querían convertir en un estado esclavista. Y también tuvo mucho que ver con la invasión a México en 1846. En ambos casos, las élites del sur de los Estados Unidos querían que los nuevos territorios fueran la avanzada para extender la esclavitud al oeste. Todo esto se discutió
después de la derrota de México en la guerra de invasión norteamericana, y se discutió si los nuevos territorios, Nuevo México, Arizona, California, Colorado, Nevada, todos iban a tener esclavos o no. Los granjeros del norte tenían terror de este posible avance, porque entonces habría posibilidad de que la esclavitud avanzara también a través de Missouri, Kansas y el oeste. De ahí que la invasión de México fue el trasfondo y el prólogo de la sangrienta guerra civil de los Estados Unidos. ¿Y qué consecuencias tuvo la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos? Pues como todo el mundo sabe, la guerra civil se llevó a cabo para dirimir el conflicto entre los esclavistas del sur y los abolicionistas del norte. Lincoln estaba a favor de la abolición de la esclavitud. La abolición de la esclavitud fue proclamada por Lincoln después del triunfo en la batalla de Gettysburg, que antecedió el fin de la guerra, pero fue un acontecimiento fundamental desde el punto de vista de los derechos humanos. O sea, en principio los esclavos ya estaban libres y se liberaron, pero no estaban a salvo del todo de situaciones de explotación. De hecho, desde 1880, las viejas élites del sur lograron excluir a la población de afroamericanos de muchos de sus derechos políticos y civiles, con lo cual puede decirse que la guerra civil continuó ejerciendo sus efectos y lo hizo por un siglo. Pueden recordar que en 1960, un siglo después de la guerra civil, tuvieron lugar las marchas de los derechos civiles y tuvo lugar también el asesinato de Martin Luther King. El tema sigue candente y hay que reconocer que hoy en día sigue siendo muy candente. Esa abolición de la esclavitud en Estados Unidos, por lo tanto, no desembocó en una situación muy favorable para la mayor parte de la población afroamericana. En América Latina, la abolición de los esclavos llegó después de las independencias en procesos muy complejos. Pero sobre todo hay que resaltar la persistencia de la esclavitud en Cuba y Brasil hasta fines del siglo XIX. En el caso de Cuba, la abolición llegó recién con la Guerra de Independencia liderada por José Martí entre 1895 y 1898. Se había eliminado la esclavitud, pero ese fue el momento decisivo. En el caso de Brasil, fue en los mismos años, casi, en 1889, que se acaba con la esclavitud y también se acaba con el imperio brasileño, la monarquía, y se pasa a un régimen parlamentario. Hay una relación entre estos cambios políticos y la adaptación al nuevo régimen sin esclavos. Este tema de la esclavitud ha seguido candente su trayectoria hasta hoy en día. Es un tema de revisión de la historia que requiere mucha discusión y ha provocado muchas marchas. En Europa han tumbado estatuas de viejos esclavistas y hoy en día se están pidiendo reparaciones por la esclavitud. ¿Pero qué quiere decir eso? Bueno, eso es conseguir dinero para pagar de alguna manera u otra los daños ejercidos a los descendientes de los esclavos. Este es un tema muy complejo. En marzo del 2021, los jesuitas en los Estados Unidos anunciaron que planeaban recaudar $100 millones para los descendientes de esclavos que estuvieron a su servicio en Luisiana, porque tenían unas plantaciones en Luisiana antes de la Guerra Civil. Sin embargo, las últimas noticias son que los dineros llegan a cuentagotas. Así, en la mayoría de los casos, las campañas de reparaciones son muy difíciles. Los gobiernos y las fundaciones no quieren ceder en ese aspecto. Pero recientemente hay algunas señales positivas. Ayer mismo me habló un profesor español, José Antonio Piqueras, destacado historiador de la esclavitud en el Caribe español, y me dijo, hoy voy a tener una cita
para una entrevista con la televisión española, porque hay un grupo de 100 millonarios británicos, descendientes de plantadores esclavistas, que han dicho que quieren dar dinero en reparaciones por el daño hecho a través de la esclavitud. Y esto lo van a ver en las noticias próximas, en estos días. Así que es una noticia interesante, porque es la primera vez que yo he visto que gente con mucho dinero está dispuesto a pensar en ese tema, en las reparaciones de la esclavitud. Por lo pronto, lo que es claro es que se han intensificado los movimientos por difundir una historia crítica de la esclavitud, y esto ha tenido la ventaja de poder promover mayor conciencia, pero también la creación de numerosos museos de historia de la esclavitud. Por ejemplo, excelentes museos en Liverpool, antiguamente Gran Puerto Negrero, al igual que el Museo de Nantes en Francia y el de Ámsterdam en Holanda, además del más grande de todos en Alabama, en Estados Unidos. Luego hay 2 museos recientes sobre la esclavitud en Dakar y Angola, en África, e inclusive uno en Qatar. Todos relatan esa tremenda historia que pueden ver ustedes si quieren en Internet. Busquen Museo de Esclavitud en el Internet y van a ver los distintos museos que aparecen ahí. Son fascinantes y muy útiles para aprender de la historia de la esclavitud y la temprana globalización, que es un capítulo fundamental, ¿no? Cabe señalar que en los países hispanos y portugueses existe mayor resistencia a reconocer la trayectoria de este tremendo capítulo de la temprana globalización. Así no hay museos de la esclavitud en España o Portugal, ni hay en Brasil, ni hay en Cuba. Esto puede sorprender, pero es algo que conviene remediar. O sea, hay que impulsar este tipo de museos para generar conciencia, ¿no? En fin, estamos tratando un tema que fue fundamental durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. No fue hasta el final del siglo XIX que se lleva a cabo la abolición de la esclavitud en los casos de Cuba y de Brasil, por ejemplo, ¿no? O sea, la temprana globalización tuvo unas largas secuencias que duraron hasta hace pues un siglo y pico, ¿no? Y hoy en día vemos por los movimientos sociales que sigue siendo un tema candente. Gracias, y los esperamos en el siguiente episodio de Historia de la Globalización con Carlos Marichal. Esto es una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.